Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en Geo es el peor elemento y no cuenta el físico no es un elemento. Antes de empezar el vídeo estoy grabando esto justo después, el día después de la noticia de Akira Toriyama ya no se encuentra entre nosotros, así que quiero dedicarle este vídeo y quiero que toda la gente, aunque del tema concreto hablaré más o habré hablado más en stream, link aquí abajo en la descripción, simplemente, primero, mis respetos. Segundo, ¿quién no ha querido hacer un Kame Kamea o gritar mucho para convertirse en Super Saiyan de niño? Que aprovechéis la oportunidad que tenéis, que es esta vida, que os atreváis a hacer todo lo que no os atrevéis a hacer, porque no sabéis cuándo dejaréis de tener la oportunidad, y aprovechar y valorar las personas que sí están vivos entre nosotros, ya que de nuevo no sabemos cuándo pueden no continuar. Así que dicho esto, en los comentarios ya sabéis, RIP Akira Toriyama para el algoritmo, y vamos con el vídeo. Pues bien, el Geo es un elemento que llegó en la 1.0 de Genshin Impact, al igual que los otros 5 junto al Geo. Sumeru y Dendro salieron más tarde en la 3.0 y Geo fue uno de los pocos elementos que empezó con una función y tuvo una reestructuración porque parece que no terminó de encajar con el resto. Aquí hago un punto y un inciso porque hablaremos del Geo obviamente a nivel cronológico, un poco de sus personajes, la historia, la evolución, la adaptación con la defensa y todo lo demás. Y es que Geo, esto es una cosa muy importante a mencionar en este vídeo, ya que es la nación de Liyue la que representa el Geo. Y además, Liyue es la nación que representa a China en Genshin Impact. Todo el resto de elementos que tienen cada uno su función y hacen su trabajo en el combate bastante bien. Se nota que están muy trabajados y no tienen ningún tipo de, vamos a decir, dificultad o algún tipo de desventaja frente al resto. Son todo naciones representadas externamente a China. Pero sin embargo, el elemento que representa a la nación de la empresa del juego y de la mayoría de jugadores del juego es el elemento que peor funciona, que menos sinergia tiene, que más equipos cerrados fuera del resto y que a nivel de ventas, si no contamos y contando aún a Zhongli, que es el mayor exponente de este elemento, es el menos vendido del juego, a nivel de, obviamente, millones de dólares de diferencia con el resto de elementos. Y esto es extraño. Bien, en la 1.0 apareció Liyue y ya existieron sobre todo Ningguang y Noel, dos personajes de Geo que ambas además fueron y son carries, con lo que no había soportes, pero son carries extraños. Porque después de tanto tiempo, casi 4 años de Genshin Impact, sabemos su rol de carry, pero Noel pone escudos y cura, con lo que es una especie de carry. Aunque mucha gente la usó como de soporte cuando no se conocía la construcción de equipos, pero a día de hoy sabemos que esas funciones de soporte al equipo las puede hacer estando en el campo, como un carry. Y Ningguang algo similar. Ella evolucionó su rol a Nuker, es decir, es un sub DPS que hace mucho daño en muy poco tiempo, pero su función principal y para lo que está hecho es carry. Realmente tiene sinergias con la defensa. Noel directamente transforma la defensa en ataque. Hace poco en un vídeo, esto es importante aclararlo y recalcarlo porque los jugadores de Genshin hay conceptos. Genshin es tan profundo que hace que muchas personas no terminen de entender bien toda la funcionalidad de los personajes y es normal. Si yo digo que Ningguang tiene sinergias con la defensa o que funciona con defensa en un vídeo hace poco, los comentarios se llenan de Ningguang funciona con ataque mini mini. Y si digo que Noel escala, utiliza y su mayor bufo es el ataque, habrá gente diciendo, pero bueno, si Noel defensa. Y la realidad es que Noel con la C6, al igual que Ito AC0, transforma la defensa en ataque. Con lo cual, al igual que Jutao y al igual que los personajes que van con ataque principalmente, aprovecharían un cazador de dragones, aprovecharía un bufo de Bennett, aprovecha la consonancia Piro, aprovecha el set de nobleza, aprovecha totalmente el Geo Armada y escala con ataque porque utiliza el ataque para hacer todos sus golpes, a diferencia, por ejemplo, de Albedo, que escala el daño de la defensa en su habilidad elemental. Y por el contrario, la definición de funciona, es decir,
funcionar significa no que escale o convierta su daño, sino que Ningguang tiene sinergias con la defensa. Ningguang con la pantalla nos da resistencia elemental y además la pantalla al romperse y demás tiene sinergias con la defensa con el resto de equipos Geo, para que lo tengáis en cuenta. El caso es que iniciaron estos dos personajes siendo carries. Y en la 1.1, Liyue existía en la 1.0, llegó Liyue y llegó el Arconte Geo. Imagino que aquí un poco la proyección del elemento era que Geo fuese la defensa y la defensiva total de los personajes en el juego. Y Zhongli salió funcionando con vida, sus escalados van con el ataque. Y luego cuando ya sabéis toda esa refuna porque estaba pochísimo, le metieron un talento que te daba daño adicional en tu ulti y tu elemental y tus ataques normales en función de tu vida total. Aún así, el 80% de su escalado de daño es con ataque, el de Zhongli concretamente, pero su escudo escala con la vida. Y esto es una mecánica que linealmente se ha tratado de mantener en Genshin y es que la mayoría de todos los escudos de Genshin escalan con la vida del personaje, ya sea el escudo de Beidou, que es un personaje electro, ya sea el escudo de cualquier otro personaje general como Layla, como Kirara, etc. Y esto es extraño, porque hasta aquí los personajes Geo, posteriormente salió Albedo en la 1.2, después de la 1.1 que salió Zhongli, y Albedo el daño total de su flor, que es toda su fuente principal de daño, su ulti también, pero representa el 8%, entre el 8 y el 12% del daño que hace totalmente Albedo, escalaba total con la defensa. En ese entonces no existían armas como el uso de Cinabrio, que salió un año después, que es el arma 4 estrellas de evento de Albedo, que es una salvajada. Y no existía el set de sueños opulentos que llegó en Inazuma, en la 2.6, si no recuerdo mal, que le da más defensa. Pero entonces teníamos 4 Geos. Zhongli, que era y que es el mejor escudo del juego, que funciona con vida, o sea, su vida la transforma en más escudo y su ataque lo transforma en más daño. Y teníamos Albedo, que funciona con defensa por el daño a su habilidad elemental, y su ulti escalaba con el ataque, pero buscas obviamente defensa, proporción crítica y prácticamente nada de recarga. Se inventaron los equipos, se descubrieron, se trabajaron los equipos de doble Geo. Y aparecieron dos equipos muy jugados y muy potentes que eran el Xiao doble Geo, pero sobre todo el rey y el best in slot hasta aquel entonces era el Hu Tao doble Geo. Hu Tao Xingqiu, Albedo Zhongli era una maravilla increíble a nivel defensivo y ofensivo y en aquel entonces no existía nada que penetrase el escudo de Zhongli. Es decir, no inserten memes más 18 con eso. Es decir, no existía la corrosión, no existía el daño este de quemadura, no existían las dots, no existían enemigos que se pasasen por el forro de ya sabéis dónde el escudo. Y luego hablando ligeramente de ese otro doble Geo con Xiao, básicamente ocurre que había dos variantes. Una con esta variante de Ningguang Nuker, como os comenté, quien tenía la suerte de tener Jin C4 en los principios del juego. Xiao y Hu Tao llegaron en la 1.3, como veis es cronológico todo. Y entonces Jin C4 más Albedo más Ningguang más Xiao, tenías los cristalizados si el enemigo tenía algún elemento aplicado, tenías el healing tan fuerte de Jin más la baja resistencia Nemo si era C4, y el daño de Xiao más la consonancia Geo, que además al reworkear a Zhongli, reworkearon la consonancia Geo también. Pero ese segundo equipo de Xiao era menos utilizado porque en el caso de no tener Jin C4, entonces Bennett era la opción en vez de Jin que te curase al equipo, y se podía jugar entonces Zhongli más Albedo, por el hecho de que Bennett te cura un solo personaje y un poco menos que Jin. Jin los ticks son increíbles y necesitas el daño extra y demás, y bueno, el Hu Tao, bueno, perdón, el Xiao, Albedo, Zhongli era la core más defensiva, pero si no tenías a Jin C4 se usaba más Bennett, Xiangling, Sakarosa para generar partículas a Nemo, Xiao. A partir de aquí el Geo volvió a caer en desuso en general porque los dobles Geo a partir de la 1.6 que llegó Kazuha, con Hu Tao se empezó a testear el Kazutao, que era Bennett, Kazuha, Xingqiu, Hu Tao, y mejoró mucho el doble Geo, sobre todo en daño contra varios enemigos. Pero luego al llegar Inazuma y ya se estaban probando obviamente las variantes de Permafrost, que llegó Ganyu en la 1.2, y los nacionales, en Inazuma se estableció un meta muy poderoso de un Raiden National en una mitad y Ayaka Permafrost en otra mitad del abismo, y si te gustaba Hu Tao pues jugabas Hu Tao, Xingqiu y lo que pudieras.
Con lo cual, el Geo cayó en desuso en Inazuma. Además, en Inazuma, si no lo sabíais, como he comentado en otros vídeos, llegó un bufo al elemento electro. Mejoraron los multiplicadores de todas las reacciones electro en general. Aún no existía dentro, tranquilos. Y con Inazuma llegó otra mini oleada que cerró mucho el equipo dentro porque reaprovechaba principalmente a Albedo, pero la gente eligió también incluir aquí a Zhongli. Y es que llegó el Itto triple Geo y llegó Gorou en el banner de Itto. Y aquí fue como una especie de mejora para los Geos. Si no recuerdo mal, corregirme en los comentarios o los editores, Itto llegó cerca de la 2.4, si no recuerdo mal, y luego la 2.6 llegó el set de sueños opulentos después. Es decir, primero salió Itto y luego salió este set para Itto y para Gorou que da defensa. También por ahí salió Yunjin en la 2.3 o algo así, 2.4, junto a Shenhe salió Yunjin, pero Yunjin al final su bufo no escalaba ni funcionaba de manera multiplicativa, sino solo aditiva, no bufa tanto los normales, depende mucho de sus constelaciones. Y Yunjin es otro personaje Geo que llegó para nada. A día de hoy no se usa, no es best in slot de ningún equipo. Quien quiere usar a Yunjin, pues tiene la, vamos a decir, oportunidad de jugarlo pues junto a Yumiya o Hayato, pero los equipos de Hayato Vape o Hayato Taser son 1000 veces mejores sin Yunjin. Y quizá pueda hacer una función medio decente con Yumiya, pero hace poco en Fontaine llegó Furina, con lo que Yunjin, personaje Geo que bufa ataques normales, quedó ultra mega super fuera. Porque quizá con Noel tiene alguna utilidad, pero Noel doble Geo, con Noel Albedo, Furina y otro personaje más, o triple Geo, Noel Gorou Albedo o Noel Gorou Shiori en el futuro junto a Furina, tiene 1000 veces mejor sinergia que cualquier equipo de Noel poniendo a Yunjin. Y el caso es que llegamos al punto de Itto en Inazuma. Salió Itto, el hipercarry Geo con unos techos altísimos, un potencial brutal, su arma 88 mandoble de daño crítico, haciendo la misma función que Noel, en el sentido de convertir su defensa en ataque, utilizando tanto el ataque como la defensa, y además teniendo el segundo soporte dedicado del juego. El primero llegó junto a Raiden en la 2.1, que fue Sara. Y Gorou siguió la línea. Nos pusieron un soporte dedicado que a C0 nos daba bono de daño Geo, más defensa a todo el equipo para que la aprovechen principalmente Albedo, él mismo y Itto. Y a C6 pues nos da esta barbaridad de daño crítico Geo adicional que convertía a Itto en una maldita locura. Y además con ese daño crítico puedes jugar a Itto con casco de defensa, llevarlo al cielo, etc. Bien, esto generó el equipo cerradísimo que todos conocemos de Geo, de Albedo, Gorou, Itto. Y al principio obviamente se quería jugar el cuadra Geo con Zhongli, porque así utilizas los dos personajes Geo y por fin Geo tiene un pequeño sitio. Tiene algo más de nicho, tiene más jugabilidad y los amantes del Geo, porque habrá un montón de main Geo desde la beta, tenían un equipo donde podían, primero, disfrutar en todos los retos del juego. Segundo, nos trajeron al Lobo Geo, que parte del vídeo del Geo tiene que ser el maldito Lobo Geo que todos conocéis. Pues había un equipo y una excusa para reventar el abismo con ese tipo de mecánicas restrictivas que a algunas personas le puede llegar a generar algún tipo de dificultad, aunque luego no la tenía porque se podía bajar con infinitos equipos sin tener que llevar Geo o con una Ningguang nivel 40 cazador de dragones con core nacional, es decir, sin Kyusha y Lin Bennett medio bien construidos y una Ningguang nivel 40 cazador de dragones. Aquí todo bien. Podrías tener mucho más en el equipo de Itto y Gorou, y este vídeo lo hago antes de que lleguen Itto y Gorou en el banner con Shiori, pero creo que del equipo de Itto ya sabéis todos y seguramente pues haga una build de Itto, una build de Gorou, una build de Shiori y ya he hablado en otros vídeos de ello. Salió el set de sueños opulentos posteriormente que te da 2 piezas 30% de defensa y 4 piezas una barbaridad de defensa. Es el set definitivo de los artefactos. Todos nos quejamos cuando farmea. ¡Ay, que solo sale defensa! Y en ese set no sale defensa. Vaya. Pero bueno, cosas que pasan porque al final esos RNGs funcionan así y es programación pura y dura. Después de Inazuma hubo un pequeño pic, como dije, de utilización con Itto. Y al final, otra vez, acabó... Si no recuerdo mal, y corregirme de nuevo en los comentarios, durante todo Sumeru no salió ni un solo personaje Geo nuevo y obviamente el equipo de Itto, a pesar de la core principal de Itto si contamos a Gorou C6, ser espectacularmente fuerte como equipo nicho monogeo, en ese momento entrando al top 5 de mejores equipos del juego, durante Sumeru se olvidó totalmente el Geo
porque básicamente se centraron en las nuevas reacciones de Dendro, en potenciar estas reacciones, en beneficiarlas, en incentivar y facilitar la utilización de los jugadores para que se familiaricen con estas reacciones y un largo etcétera, que bueno, Sumeru es mejor finiquitarlo y seguir la línea de tiempo con Geo, porque es que literal no hubo nada de Geo en Sumeru. Y llegamos a Fontaine. En Fontaine salió Furina, lo que nos hace necesitar un healer para que los equipos funcionen. Furina, por algún tipo de decisión que se nota que tienen planeada, no era un buen cuarto slot para Itto, Gorou, Albedo, porque es cierto que Gorou te cura con la C4 al equipo, pero no lo suficiente para combinar con Furina como cuarto slot del equipo de Itto. Ya que en ese pequeño debate que os comenté antes, los equipos de Itto sin Zhongli son mejores, pero la gente prefiere obviamente la vistosidad y el lore incluso de hacer el cuadrageo y poner al arconte Geo en el equipo Geo y demás, que el hecho que el equipo sea un pelín mejor, un pelín peor. Eso da exactamente igual para la gente en Genshin, ya que no hay retos imposibles en Genshin Impact a día de hoy, y menos con 4 personajes, con 3 o con 2 quizá. Y Furina básicamente lo que vino a mejorar fue el equipo de Noel. Noel, Gorou, C6, Albedo, Furina pegó un más 80% de daño por rotación con el buff daño infligido de Furina, ya que Noel cura a todo el equipo constantemente y te activa rapidísimo, aunque se hace cero, las cargas de Furina, y además pone un escudo para que no te peguen a Noel. Posteriormente, y aquí vino otro mini cambio en el que estamos a día de hoy, llegó otro intento de revivir el Geo extraño, ya que el Geo no sigue una línea, sino que parece que todavía están testeando a ver qué pasa. Y llegó Navia, y nos chocó y nos sorprendió a todos. Navia no funciona para nada con la defensa, ni un 1% como casi el resto menos Zhongli de personajes de Geo. Pero Navia es un carry, que usa mandoble. Podría haber usado cualquier otro arma, pero usa mandoble, al igual que Noel, al igual que Itto. ¿Por qué 3 carries con mandoble Geo? Y encima Navia funcionando full a ataque sin ningún tipo de sinergia con la defensa. Pues parece que es otro tipo de reacondicionamiento del Geo, ya que a defensa, pensando que los jugadores, ya que tienen tanta defensa de los ítems, le darían más cariño al Geo, no funcionó. Y no terminan de hacer que Geo sea un elemento que encaje bien en el imaginario colectivo de los jugadores de Genshin. A veces lo toman por moda, como el momento de Itto, que desapareció enseguida. Itto se volvió uno de los personajes menos vendidos de Genshin Impact, literalmente. Y ahora lo han tomado con Navia, que tiene 2 ventajas, bueno, ya sabéis, 2 ventajas sobre Itto. Esas 2 ventajas no son las que pensáis, es uno que es waifu, que sí es que tiene 2 ventajas más, pero la otra es que hace numeritos grandes. Pero el rol de Navia además es la versatilidad. Puede hacer el mismo trabajo de Itto, los mismos equipos de Itto, pero habilita nuevos equipos, sobre todo, y el que más se está jugando, y creo que todos conocéis, porque al final se habla demasiado de la versatilidad de Navia, pero la versatilidad de Navia se ha quedado básicamente en una idea, en un concepto, bueno, sí, Navia me gusta porque es versátil, mis pi. Navia se está jugando todo el maldito rato en Navia, Albedo, Furina, Bennett. Y si no tienes Albedo, que mucha gente no lo tiene, Navia, Zhongli, Furina, Bennett. Y ahora llega Shiori. Y viene perfecto enlazarlo con esto de Navia. Porque de repente Shiori es parecido a Itto y Noel en el sentido de que utilizan tanto el ataque como la defensa, pero ella, en vez de transformar la defensa en ataque como los anteriores, básicamente tiene escalados mixtos con la defensa y con el ataque. Aquí 2 cosas principales. Por internet, por YouTube, Salvaje, están comentando que los escalados mixtos de Shiori pueden ser perjudiciales. Sí y no. En Genshin hay 2 ejemplos de escalados mixtos y según con que lo compares puede parecer malo o bueno. Y todo depende del multiplicador. Es decir, simplemente si conoces mucho la parte de combate de Genshin Impact, podrás tener una mejor visión objetiva sobre esos multiplicadores. Tenemos el ejemplo de Dehya, que tiene escalados mixtos con ataque y con vida, pero realmente una vez tienes la C1 aprovechas bastante más la vida. Y está claro lo que se utiliza con vida. A lo mejor hay gente que lo utiliza con ataque o alguna cosa extraña y a lo mejor incluso consiguió la C1 posteriormente y no termina de sentir el verdadero potencial. Dehya pues es una cosa aparte, hay vídeos en el canal, os recomiendo ir a verlos y ya sabéis que tiene lo suyo Dehya y que no termina de destacar mucho más allá de ser un 5 estrellas de los peores valorados a día de hoy. Pero luego está el ejemplo de la maestría elemental mixta con el ataque,
¿Qué tienen Algeiza Minajida? Los multiplicadores de Algeiza Minajida son espectaculares y son mixtos con la maestría. De hecho, aprovechan más la maestría que el ataque. Y además tienen una proporción muy buena, y es que normalmente el cap de maestría de un personaje a la hora de conseguir esa cantidad de maestría suele ser cerca de 1000, y los personajes suelen llegar cerca de 2000 de media. Los 4 estrellas menos, los 5 estrellas pueden llegar bastante más incluso, pero efectivamente, si os fijáis, es el doble ataque que de maestría, y eso es lo que han hecho. Los multiplicadores de maestría más ataque de Algeiza Minajida siguen esa misma proporción de lo que es normal llegar en un personaje. Entonces la maestría te da el doble de daño que el ataque, porque se suele conseguir la mitad de maestría que de ataque. Es totalmente justo. Y son multiplicadores rotos. Pues bien, con Shiori se cumple esta norma de proporción que habrá gente que no se ha dado cuenta. Y es que básicamente suele haber un 30-40% más de defensa. Obviamente, si no tenéis ítems con substat de defensa ni buscáis defensa, no tendréis defensa. Pero la defensa base y los substats de defensa, si tuvieras una igualdad de condiciones, tendrías normalmente entre un 20 y un 30% más de defensa que de ataque. Es una proporción que se continúa en Genshin Impact de manera natural por la programación de los ítems. Y esto es lo que han reescalado y han beneficiado a Shiori. Su escalado de defensa es mayor que el de ataque, con lo que obviamente irá full a defensa, y sobre todo si vas en equipos con Gorou que te beneficia y buffa la defensa del equipo más todavía. Ahora me diréis, bueno, el set, eso es otra conversación, porque el vídeo de la pre-build, bueno, el kit de Shiori ya está. Yo creo que irá con compañía dorada, esa es mi apuesta personal, pero creo que el resto de set no estarán mal y ya se está debatiendo mucho en redes. Nos detenemos en Shiori y Navia. Shiori va a ser un mejor sub DPS que Albedo porque tiene más escalados y con C1 capacidad de hacer más ticks que Albedo. Hay gente diciendo que Shiori puede que esté más pocha que Albedo, es decir, si ves el punto de vista en el que Shiori hace 0 y en equipos donde no tengas una estructura Geo solo te hace un hit cada 3.6, efectivamente en ese caso es peor que Albedo. Pero por eso comento que A, si tienes una estructura Geo, B, consigues la C1, entonces supera a Albedo. Y Albedo, por mucho que lo consigas hasta C6, jamás podrás superar a Shiori C1, con lo cual el objetivo es que Shiori es mejor que Albedo, sobre todo por la proyección a futuro, ya que luego la C2 de Shiori le da más hits y más daño, la C4 le da el doble de la C2, literalmente, es una constelación muy extraña, la C6 la puede convertir en carry, cosa que nunca puede ser Albedo porque no existe un personaje que se imbuya Geo. Entonces, Shiori es un power creep de Albedo como una casa, es un potencial mayor, y que dependa de su C1 puede ser bueno o malo, a mí me parece algo malo. Pero la realidad es que Shiori C1 aplasta a Albedo con toda la cantidad de combinaciones que quieras llegar a hacer con Albedo hasta con C6. Entonces es un power creep y Shiori es mejor que Albedo, no es peor. El caso es que esta nueva reestructuración Geo hace que básicamente Albedo quedando fuera, estamos hablando de una cosa un poco sintética, es decir, Albedo no se va a quedar fuera, habrá gente que lo respete, que siga jugando Albedo, o que al tener Albedo diga, mira, a mí me da igual hacer más daño que el Shiori, yo quiero quedarme con Albedo porque ya lo tengo, ya lo construí, y me da igual Shiori, por ejemplo, porque me da igual si es waifu o no sé qué. Pero el caso es que Shiori, como tiene escalados mixtos, simplemente llega a beneficiarse de Bennett en el equipo de Navia, Shiori, Furina, Bennett, que es uno de los equipos Geo y es el más jugado de Navia y el más fuerte en daño por rotación. Pero al escalar también con defensa y aprovechar esa defensa, viene pues eso, a poder recuperar Albedo y jugarse Ito, Gorou C6, Shiori y de último una Fischl o un Zhongli si quieres jugar el famoso pornogeo o cuadrageo. Y entonces, ¿qué nos aporta Shiori siendo totalmente objetivos? Porque cada vez que hay un personaje se abre el abanico de posibilidades y la imaginación de la gente, pero la realidad es que lo único que hace Shiori es lo que hacía Albedo y solo lo va a hacer mejor, como digo, si lo tienes C1, sobre todo en el equipo de Navia. En el equipo de Ito, si vas con Zhongli, como tienes una construcción, entonces Shiori hace 0 es mejor que Albedo. El C1 solo es necesario para el equipo de Navia, repito. Y esto es el Geo a día de hoy. Es 2 equipos, porque antes era uno, que era el de Ito, y ahora es 2 equipos. Mención honorífica al equipo de Noel Triple Geo con Furina, pero es una subvariante del Triple Geo de Ito, porque lleva la core de Gorou C6 más, en este caso, Shiori, si hablamos de Shiori, o Albedo, que es el mismo puesto, es decir, es el mismo equipo de Ito, pero cambias a Ito por Noel y pues te permite meter a Furina, punto. Es una subvariante. ¿Y qué tiene el Geo? Eso. Ya está. Tiene 2 equipos a día de hoy si lo reducimos a lo absurdo. Disclaimer, esto no es del todo así, hay 10.000 combinaciones, la pobre Ningguang está totalmente desplazada, pero igual hay gente que la juega y muchos main Ningguang. Aguante los pobrecitos con orgullo main Ningguangs.
Y básicamente Geo no aporta nada más. Es un elemento que no cuaja, que no termina de funcionar bien, que no encaja, que no tiene una línea definida, porque todos sabemos que el Anemo es para Sombra Verde y para más o menos juntar. El Pyro es para reacciones transformativas, incluso Gaming, que llegó nuevo y power creepeó a todos los carries Pyro y es el mejor carry del juego hasta que llegue Arlequino, va vaporizados, aunque sumó la mecánica de descendentes, pero el Pyro es para reacciones multiplicativas. El Crío, aunque haya derretidos inversos, sabemos todos que es para jugar principalmente los equipos de Permafrost. El Hidro es para ser básicamente una especie de elemento soporte, y os habéis dado cuenta que el Hidro es un elemento soporte que se basa tanto en aplicar su propio elemento para que el resto de equipos hagan reacciones, como en buffar, como el daño infligido de Yelan, como Furina, que es el mejor buffer del juego que da daño infligido al equipo, etc. Y el Electro básicamente ha tomado un poco el rol del Pyro en el sentido del daño. El Electro está hecho para las reacciones de Aggravate más Hyperbloom o para el Raiden Hyper Carry, que sea como un carry. Pero al final el Electro hay muy buenos soportes, pero principalmente hay carries. Ya es un sub DPS que hace el mayor daño por rotación. Sino es el carry principal, Raiden es el carry principal, Etching es el carry principal y hay muy pocos Electros menos Cookie, pero que también al ser la que explota los Hyperbloom es como el carry principal de los equipos de Hyperbloom. Entonces cada elemento tiene su rol definido. Pero el Geo, no. El Hidro suele ir con vida, el Pyro utiliza el ataque y la maestría, el Hidro, pues eso, la vida, ¿no? El Electro también es maestría y ataque, al igual que el Pyro, como he dicho, es un rol parecido. El Crío suele ser y tiene mucha sinergia con la probabilidad crítica y el daño crítico, el hecho del Permafrost, su set, casi todos los Críos escalan con probabilidad o daño, o bufan en la probabilidad como Rosaria. ¿Qué elementos se me olvidan? El Dendro con la maestría, que no sé si lo estaba comentando antes, pero ahí está su rol también. Y bueno, se me está olvidando algún elemento, pero el caso, sin darle más vueltas, que el Geo no sabemos qué hace. El Arconte funciona con vida principalmente. La mitad funcionan con defensa. La otra mitad van con ataque, pero quieren meterse en los equipos de defensa, porque en Navia funciona bien los equipos de Growth Session que no aprovecha la defensa. ¿Qué hace el Geo? Pues sí, definitivamente, y sin contar el bono daño físico, por favor no me abran un hilo en Twitter y no me funen, el Geo a día de hoy es el peor elemento de Genshin Impact y o lo arreglan o caerá directamente en el olvido. Porque si ahora Shiori, que es un personaje nuevo, no tiene una buena acogida por los jugadores y no tiene buenas ventas, definitivamente Shiori va a terminar de sepultar el Geo porque no darán con la tecla y será muy complicado que futuros personajes Geo de alguna manera tomen un mínimo de confianza en la comunidad. Así que después del físico, que no es un elemento, Geo literalmente a día de hoy es not stone. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé, miñi miñis y chao.